Bien, de manera análoga como hemos hecho con las progresiones aritméticas, vamos a estudiar ahora a través de una hoja de cálculo las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas son un tipo de sucesiones que se generan de la siguiente forma. Se da un término inicial, el primer término, a su 1, que por ejemplo en este caso vamos a poner que sea a su 1 igual a 3, y se da otro elemento que se llama razón, y en este caso vamos a suponer que la razón es igual a 2. De tal forma que, ¿qué? De tal forma que todos los términos, como hacemos siempre, vamos a generar la sucesión de orden, ¿no? La de los números naturales. Decimos que de tal forma que todos los términos se consiguen, recordad cómo generamos ahora ya de una manera más compacta todos los números naturales, arrastrando los dos primeros elementos. Decimos que todos los términos se consiguen multiplicando el anterior por el número que llamamos razón. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora a construir esa sucesión. El centro y la n con su índice. Decimos que vamos a construir esa sucesión. Cogemos el primer término, lo metemos a pinrel a su 1, es decir, para n igual a 1, el primer término es 3. Y para n igual a el siguiente, ¿cuál sería? Pues el siguiente sería el anterior, es decir, a su 1, que en este caso es b su 5 por la razón que es 2. Y así obtenemos todos los términos, ¿no? El siguiente sería 6 por 2, 12, el siguiente 12 por 2, 24. Ahí los tenemos como nos salen todos los términos. Vamos a arrastrar hasta obtener los 25 primeros. Ahí están. Claro, la razón por qué se llama razón, pues de manera análoga a las aritméticas, donde la diferencia se llamaba la diferencia por algo, aquí si cogemos y calculamos el cociente entre un término y el anterior, ese cociente es siempre el mismo y es el valor precisamente de la razón, como no podría ser de otra manera. Bien, vamos a calcular, como hicimos en el caso de las progresiones aritméticas, vamos a calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, ¿no? Esto es otro tipo de sucesión relacionada con la primera, un producto que se obtiene a partir de la primera, producto en el sentido de que la primera da lugar a la segunda sucesión, que es la de la suma de los términos, y vamos a hacerlo pues de igual forma como hicimos en el caso de la aritmética. ¿Cuál es la suma del primer término? Pues la suma del primer término será el mismo, ¿no? O sea, lo que hay aquí. ¿Cuál sería la suma de los dos primeros? Pues la suma de los dos primeros sería 6 más 3, 9, ¿no? Es decir, sería la suma desde B5 a B6, ¿no? Pero como voy a querer arrastrar la fórmula y siempre va a ser desde B5 a B donde sea, bloqueo con el símbolo dólar y ahí tengo todos los elementos de la suma, ¿no? Aquí lo vemos, 6 y 3, 9. 3 y 6 y 12, 9 más 12, 21. La suma de los cuatro primeros, 3, 6, 12, 24, que suman 45, y así sucesivamente, ¿no? Y ahora vamos a evaluar a ver si hay una fórmula, como hicimos en las progresiones aritméticas, para esto, ¿vale? Para calcular esa suma. Entonces vamos a calcular. El primer término, a su 1, por el último, que es a su n. Perdón, el primer término menos el último, que es a su n, por la razón, y todo ello dividido entre 1 menos la razón. Lo metemos ahí, esa fórmula.
¿Qué llamamos? El primer término sería a su 1 menos el último, que sería a su 1 por la razón, que es, en este caso es 2, y todo ello partido de, pues aquí a la barra de fórmulas, partido de 1 menos la razón, que es 2, ¿no? Ahí está. La razón, que es 2. Aquí hay un paréntesis no descompensado porque falta el símbolo entre. Y ahí estamos, 3, ¿no? Esta fórmula la queremos correr, entonces sería, para sumar los dos primeros términos, la suma de los dos primeros sería el primero, que sería, recordar, como el primero va a aparecer en la fórmula, va a ser siempre B sub 5 con el símbolo dólar. Vamos allá, con esa fórmula sería el primero, que es B sub 5, menos el último, que es, como estamos con los dos primeros términos, es B sub 6 por la razón, que es 2, partido de 1 menos la razón, y nos da 9. Y así, si seguimos hacia abajo, pues vemos que ambas columnas, lo que hay aquí y lo que hay aquí, es lo mismo. Luego, esta fórmula nos permite calcular la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica sin tener que sumar e ir sumándolos a Pinrel, ¿de acuerdo? Y con esto ya acabamos la